Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de la alimentación que le doy a mis canarios antes y durante la cría, ya que es una duda común que me estáis haciendo llegar por comentarios de vídeos anteriores del canal y por mis redes sociales, que os dejo por aquí en pantalla para que me sigáis y estéis al tanto de las últimas novedades del canal y del aviario. Sin más, empezamos. La alimentación de los canarios debe ir variando a lo largo del año, ya que es muy importante que adaptemos la alimentación a cada época del año y fundamentalmente en momentos puntuales en los que las necesidades nutricionales aumentan, como por ejemplo la época de muda y por supuesto la temporada de cría. Por lo tanto, si queremos obtener buenos resultados durante la cría, es importante que cuidemos todos los detalles, tanto en lo relacionado con la alimentación como en los cuidados, no solo durante la época de cría, sino también durante el resto del año y especialmente durante la precría. Es decir, que meses próximos a la cría, pues ya debemos empezar a preparar a nuestros canarios y a ofrecerles una alimentación mucho más completa y variada. En mi caso, la alimentación de los canarios durante la precría y durante la cría es bastante similar, ya que durante la precría comienzo a ofrecerles una mayor cantidad y variedad de alimento para que los canarios lleguen sanos, fuertes y con las reservas suficientes para poder afrontar con éxito la temporada. Y además, de esta forma también consigo que se vayan acostumbrando a los alimentos que les voy a suministrar durante la cría, evitando así que puedan rechazarlos posteriormente y provocar la aparición de problemas. Pues bien, la base de la alimentación de los canarios, independientemente del momento del año, debe estar compuesta por unas buenas semillas de calidad, o en su defecto, un pienso especial formulado para canarios que esté bien balanceado y equilibrado. Aquí cada criador, en función de sus necesidades y por supuesto de las necesidades de sus pájaros, optará por utilizar un tipo de mixtura u otra. Algunos deciden criar únicamente con pienso y otros, como por ejemplo en mi caso, pues decidimos utilizar el pienso como complemento junto a una buena mixtura de semillas. En segundo lugar, las frutas, las verduras y las plantas silvestres son también un alimento muy importante e interesante que debemos aportar a nuestros canarios, tanto a machos como a hembras, al menos 2 o 3 veces por semana, ya que son una fuente importante de vitaminas y minerales que no solo van a favorecer la aparición del celo, sino que les van a aportar muchos otros beneficios de cara a la temporada de cría. Las frutas que los criadores solemos dar con regularidad en estos momentos del año, pues son principalmente la manzana o la naranja. En cuanto a las verduras, sin duda algunas las más utilizadas son el brócoli y la zanahoria, y en cuanto a plantas silvestres, pues básicamente las que podemos encontrar de temporada, como podrían ser la ortiga, la pamplina o la cerraja. Otro alimento interesante para aportar a los canarios y a las canarias es la pasta de cría, que no es más que un preparado elaborado con harina, semillas y cereales, a los que se le añaden una serie de vitaminas, minerales y demás suplementos para convertirlas en un alimento bastante completo y equilibrado que actúa como complemento en la alimentación de los canarios, no solo durante la etapa de reproducción, sino prácticamente durante todo el año. De ahí que muchos criadores lo utilicemos durante todo el año, independientemente de que vayamos adaptando los ingredientes a cada momento o a las necesidades nutricionales de los pájaros. En el caso de las pastas, las podéis preparar vosotros mismos de forma casera o bien adquirirlas en el mercado, ya que hay diferentes tipos, a las cuales podéis añadir si lo deseáis oportuno otros complementos o suplementos para hacerlas más completas y apetecibles, como son por ejemplo los germinados, que son una fuente importante de minerales, vitaminas y proteínas, muy interesante y aconsejable para añadir a la alimentación de los canarios, tanto durante la precría como durante la cría, no solo porque son una bomba de nutrientes, sino porque además son muy apetecibles para los canarios, lo que incentiva que los reproductores embuchen mejor y con mucha más regularidad a sus crías. No obstante, en el caso de que no dispongáis de tiempo para elaborar germinados, en los últimos años han aparecido otros productos que también son muy nutritivos y aunque no llegan a ser tanto como los germinados, les aportan muchísimos beneficios a los pájaros. Y además, este tipo de complemento también hace que las pastas de cría sean mucho más apetecibles para ellos, como son por ejemplo la perla mórbida, que es uno de los sustitutos de germinados más extendidos entre los criadores, el cuscús o el rus. En quinto lugar, los canarios también necesitan una fuente extra de calcio para la correcta formación de los huevos y para que los pollitos puedan crecer correctamente. Para ello, podemos utilizar elementos naturales, como podrían ser el hueso de jibia o de sepia, los bloques de calcio, la cáscara de huevo hervido o incluso el grit. Todo este tipo de complementos, lo más aconsejable es que los pájaros los tengan siempre a su disposición durante todo el año, para que así puedan comer cuando ellos necesiten, pero es importante que estén en una parte de la jaula en la que no lo puedan ensuciar, para que los tengan siempre limpios y para que así evitemos la aparición de bacterias que puedan dar lugar a enfermedades. Y por último, también podemos aportar a nuestros canarios determinados suplementos y complementos que, como su propio nombre indican,
ayudan a completar su alimentación, como sería el caso de vitaminas para favorecer la aparición de celo, de suplementos de calcio y fósforo que favorezcan la puesta de huevos, etc. Todo este tipo de suplementos, al no ser directamente productos naturales sino sintéticos, debemos utilizarlos con moderación, intentando siempre hacerlo bajo la supervisión de veterinarios o criadores con experiencia y, por supuesto, siempre leyendo previamente las instrucciones de uso que el fabricante indica en el envase del producto para garantizar así que sean beneficiosos y para evitar derrochar el producto o que aparezcan problemas a largo plazo en los canarios. Como habéis ido viendo a lo largo del vídeo, estos son algunos de los alimentos que suelo aportar a mis canarios en meses próximos a la cría y durante la cría, principalmente porque, como os he dicho antes, van a estar acostumbrados a ellos y no lo van a rechazar durante la cría, y porque además toda esta variedad de alimentos no solo va a favorecer la aparición del celo de manera natural, sino que también va a contribuir a que los canarios y canarias lleguen en buenas condiciones a la cría, disminuyendo principalmente la mortalidad de los reproductores y de los pichones y el índice de huevos claros. Si eres nuevo en el canal y es la primera vez que ves alguno de mis vídeos, aprovecho y te invito a que te suscribas totalmente gratis. Recuerda dejarme un like para que veas que te gustan este tipo de vídeos y no te olvides de compartirlo con tus compañeros por las redes sociales y grupos de WhatsApp para que también les sea de utilidad y pueda traer nuevos contenidos cada semana. Sin más me despido y como siempre te espero en el próximo vídeo.